días a todos. Somos Yolanda de la Iglesia, que es presidenta del SEDIC, y yo soy Luis Martínez Uribe, director de la biblioteca de la Fundación Juan March. Os damos la bienvenida a este acto de la Biblioteca Invita, que vamos a dedicar a la temática de bibliotecas y ciencias de datos. Y bueno, este tipo de actos que tenemos en la biblioteca de la Fundación y que hemos organizado esta vez junto con SEDIC, tienen un poco la finalidad de ser un punto de encuentro entre las distintas comunidades de interés de las áreas temáticas de la Fundación, de la biblioteca en concreto. Y en este caso, la biblioteca cuenta con un laboratorio de datos, un Data Lab, donde pues, entre el público tengo a los compañeros, a Fernando Martínez, que es nuestro ingeniero de datos, y a Francisco Aisco, que es nuestro curador de datos, que llevamos una temporada formándole en temas de programación y de manejo masivo de datos, y nos encargamos un poco de todo el tema de curación de las colecciones digitales, todo lo que es preservación digital, y también toda la analítica de la casa, de los visitantes presenciales, de los visitantes online, de temas de newsletters, redes sociales, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, con ocasión de la publicación de este libro, Data Science in the Library, que se publicó en enero de este año, en el que se tratan un poco experiencias de cómo las bibliotecas tanto en Estados Unidos como en Europa están atacando y cómo se están relacionando con la ciencia de datos. Creímos que era bueno hacer un acto en el que pudiésemos tratar algunas de estas cosas. En este libro contamos con un capítulo que lo hemos incluido en vuestras carpetas, donde explicamos un poquito cuáles son los orígenes de ese laboratorio de datos y el tipo de trabajos y tareas que realizamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo el tema de ciencia de datos es fundamental para la profesión. Cada vez en las bibliotecas contamos con cantidades de información mayor a partir de bueno, todos los datos que tenemos en nuestros catálogos bibliográficos, todas las digitalizaciones que se hacen, todos los materiales de archivo, toda la información de préstamos y demás. Y entonces es fundamental que yo creo que entre la profesión, los compañeros, seamos capaces de gestionar estos datos de una manera adecuada, de documentarlos, de analizarlos, de visualizarlos, de manejarlos de manera masiva, además, toda esta información de una manera masiva. Entonces, bueno, hemos querido trasladar ese debate que se está teniendo en otros países, centrándolo en de qué manera podemos formar a los profesionales, a los bibliotecarios, y ver un poquito cuáles son las capacidades que pueden ser relevantes, cuál es la forma en que se deben adquirir, si debe ser a través de la formación reglada en universidades o a través de cursos profesionales como los que da SEDIC, una combinación de ambas cosas. Entonces, bueno, tenemos en mente que este acto sea el germen de un grupo de trabajo en SEDIC a partir del cual podamos seguir avanzando. Entonces, aquí termina un poquito mi intervención. Antes de dejaros con Yolanda, os cuento un poquito cómo va a ser el esquema del acto y ya te dejo, Yolanda. Entonces, después de tu intervención, Yolanda, vamos a tener al editor del libro, a Joel Herndon, que es el jefe del Centro de Datos y Visualización de Datos de la Universidad de Duke, hablándonos un poquito de su experiencia en la edición de este libro y cómo el estado de la cuestión en Estados Unidos y en Europa, según su perspectiva. Y después tendremos, eso será unos 20 minutillos de presentación, y después tendremos una mesa redonda con algunos compañeros que una vez termine la presentación de Joel os presentaré. Eso serán unos 45 minutos. Y después, bueno, la finalidad del encuentro realmente es que podamos tener la ocasión de tomarnos un café juntos cuando acabe todo esto y charlar de manera un poco más informal, ¿vale? Entonces, Yolanda, te dejo.
Es un plan extraordinario, ¿eh? Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Creo que seguramente que estupendamente. Yo, bueno, voy a hablar por mí, estoy muy feliz, la verdad, muy contenta de poder estar aquí hoy y atendiendo esta propuesta que nos hizo el director de la biblioteca. Aquí tenemos a Luis Martínez Uribe, que es como el bibliotecario de datos de cabecera de mucha gente y desde luego de SEDIC, ¿no? La verdad es que me hace muy feliz estar aquí en la Fundación siguiendo como una pequeña trayectoria, pequeñita, ¿no? Que hemos tenido gracias a vosotros desde hace un tiempo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que predicar con el ejemplo es una cosa que da buenos resultados. Probablemente precisamente estas pequeñas cosas que hemos ido dando desde la asociación, con la Fundación, con vosotros, con nuestra querida también Paz Fernández, etcétera, hemos llegado al punto en el que estamos, ¿no? Que es un punto que le interesa mucho a SEDIC, ¿no? Desde siempre hemos mirado, es nuestra responsabilidad tener ese papel conector, ¿no? Entre los profesionales de la información y los profesionales de la información y la sociedad y los ciudadanos, ¿no? Es de hecho uno de los principios orientadores de la asociación. Y el hecho de estar aquí significa que seguimos con ese camino un pasito más, porque siempre un evento como este, un pequeño encuentro entre profesionales, es como diría, tiene como un efecto polinizador, ¿no? Y más aún si vamos dando otro paso, pasamos un poco como de la idea a buscar la oportunidad, que es ya estar aquí, y una oportunidad más que es a través de este grupo de trabajo que esperamos, ¿no?, que se consolide pues, todo lo máximo posible. Es el siguiente paso, ¿no? Haremos todo lo que esté en nuestra mano. Con eventos como este, yo creo que se siembra un poquito la semilla, una semilla más que brota en otro sitio, en un sitio, en este caso, completamente ideal, ¿no? Así que nada, agradecer muchísimo esta posibilidad también de, a través de este evento, que los socios y las socias de SEDIC puedan de nuevo hacer un poquito de inmersión en la ciencia de datos, ¿no? Estamos del lado de la fuerza de la ciencia de datos, gracias a estar con la biblioteca, ¿no?, de la Fundación Juan March, y seguiremos trabajando, haremos todo lo posible por continuar en esta misma línea de trabajo. Muchísimas gracias a los equipos, ¿no?, de SEDIC y por supuesto de la Fundación Juan March, que han colaborado para que podamos hoy estar aquí en este evento, y mucho ánimo para ese grupo de trabajo. Sin la colaboración, sin la cooperación, sin crear, ¿no?, adaptarnos los unos a los otros, siempre estamos todos efectivamente afortunadamente, somos muy afortunados de tener pues bastantes tareas a veces, pero entrar en una competencia más a veces te da un poquito de vértigo, pero estando en buenas manos y con acompañamiento, ¿no? Esto es también lo que siempre procura la asociación, que estamos todos juntos en esto, pues seguramente que el camino será muchísimo más gratificante. Los ponentes, las personas que van a intervenir a continuación son también ideales. Yo lo veo todo ideal, me pongo la mar de pija, digo, esto es cierto, ideal, ponente, sitio. Así que nada, muchas gracias y nada, adelante. Muy bien, muchas gracias, Yolanda. Pues si queréis, damos paso al vídeo de George. Muy bien. Muchas gracias. Hello, my name is Joel Herndon. I'm the director of the Center for Data and Visualization Sciences at Duke University Libraries. And today I'm going to be presenting on data science by design, about designing data services in research libraries, some of the challenges and opportunities that we face as we're launching these services. Before I start, I want to give a special thanks to Luis Martin Uribe, who invited me to this presentation. Luis and I have worked for a couple of years on an edited volume, which I'll be talking about in this presentation, kind of looking at some of these challenges of data science and libraries, and I've greatly valued the partnership. So to begin for today, let's talk a little bit about definitions of data science. In general, data science has been a very contested term inside of academia, with different groups having different conceptions of kind of what types of research fall into the space. If you do a Google search, like this word cloud search that we're looking at right now, you are likely to see different definitions and different types of research methods that are listed as being part of data science, or absent if you're looking for certain types.
And so I just wanted to begin by saying that not everybody is in agreement about what types of research fit into data science, but that is quite all right. I think at this point, this concept, even if we may not agree on the details, is fairly well established in many universities. Indeed, and at the national level, both in the US and Europe, and that there's a great deal of work on trying to redefine the space and decide kind of what fits. Indeed, 10 years ago, there was a gentleman named Drew Conway who came up with a definition for data science that really is one that we tend to apply in research libraries. It tends to be a space that is focused on using research data for research and discovery that really brings together substantial disciplinary expertise. And I should stress, this is not any one particular discipline. We see researchers in the sciences, the humanities, and the social sciences, and other disciplines coming together to use these data-driven approaches. It also combines in some math and statistical knowledge. So algorithms, statistics are definitely part of this work for analyzing and using data. And finally, some computational skills or hacking skills, as it says here in the illustration, trying to harness some of the new tools and techniques that are available to advance research in this area. The intersection of these kind of three skill sets brings us kind of a data science approach. And we've seen this more on our campuses over the last decade. I think as far as academic libraries, which is the perspective we're bringing here today as librarians, there are three kind of trends that have really been advancing this area. First of all is an increased access to digital data. And when I say that, I'm not just talking about access to statistics or to numeric data. Libraries have been working in that space, providing social science data services and government data services for probably easily 3 to 5 decades at this point. But the change that really has happened is that we have much more data available now. And I'm not only talking numeric data, but text corpora, image corpora. We see things like sound files that have been collected systematically. Researchers across all the disciplines are interested in harnessing this digital information, generalizing from it, building models using it. And that presents new challenges and definitely new opportunities for research at the university. And the library has definitely been involved in trying to advance in research in those areas and working with researchers and students as they are interested in these topics. I think the second thing that we have seen a substantial shift, and this is probably more in the last 10 years, is a great increase in access and generally just to the availability of research and analytics tools. 10 to 15 years ago, we definitely had analytics tools. A lot of them were commercial tools that cost often a considerable amount of money that researchers had to license to use. But currently, there's a wide range of open source tools, programming languages like R and Python, as well as online cloud-based tools, which don't have a cost at all, that allow a wide range of researchers and the general public, indeed, to access and analyze many of these new forms of data. And so that has been a real catalyst for bringing more people into this area of research and has really increased the level of interest and again, moving it forward. I think the final area that has really changed this data science space for libraries is that with this abundance of data and the increase in access to tools, we've really seen a resurgence of certain areas of research that have may have been around for some time, but had benefited from both the data and the tools. Machine learning and artificial intelligence are a good example of this. They all have been around, both of those areas have been around for many years. But these new tools, data sets, and techniques have substantially, this has really been a catalyst for moving them forward quickly. And we've seen a lot of new areas of research advancing as well with these changes. And so the question really for libraries, I think, over the last, once again, in the last few years, has been how should libraries engage inside of this space? This is kind of a wave of new types of research. What can we do to facilitate this research and work with our researchers across campuses?
In 2018, there were a group of us at 5 US libraries and 2 European libraries that came together to work on an edited volume about the challenges and opportunities of data science in libraries. Facet Publishing graciously offered us an edited volume where we could come and share some of the things that we've seen at our universities and colleges and try to comprehensively or try to understand, maybe not comprehensively, but together kind of what the landscape looks like for advancing data science services. I think for today, I would like to focus in on some common threads from these chapters. Once again, if this is a topic that you're interested in, the edited volume is really, I think, very compelling in that you do see different perspectives based on all of the different types of institutions that are represented in the book. But I think the thing that's very notable is that a lot of the challenges and opportunities that I was describing seem to be constant, both in the US and Europe. I would say first, there's really been a strong emphasis, especially before the pandemic, in collaborative spaces for data science research. As I mentioned earlier, data science doesn't have one particular discipline that owns it or one particular type of research. So it's not political science, data science, or sociology, or computer science, or mathematics. It tends to be an intersection type of space where we have multiple groups coming together, sharing skills, and libraries have always been a natural spot for those types of intersections. Many libraries have partnered with data science groups by offering either spaces to meet, special types of facilities that give computational tools, or either project rooms that are available for these types of teams. And in the edited volume, we see several universities that have moved into this space and are actively courting this type of engagement. I actually think this is an area that probably has shifted a little bit as we've moved through the pandemic in the last few years. Collaborative spaces, at least in the US where I'm based, increasingly are online. And so we do see a lot more usage of Zoom and other collaborative online meeting tools. But I think still, even as we move into this new phase of the pandemic, we're likely still to see a strong focus on kind of campus spaces where people can work together. I think another big area that is reflected in several of the chapters inside of the book is the use of data science for assessment. The power of a lot of the data science tools and ways of organizing research data are that for libraries, they often really provide a way to use the massive amounts of data that are generated inside the library, whether that's circulating books, looking at statistics for workshops, looking at attendance at events, and storing that data, organizing it where it's easy to find, and presenting it back to librarians and library staff who are trying to understand a little bit better about what the needs of their community are. This dashboard that I'm showing right now is a tracker that we use in my group at Duke University to look at our workshop attendance. It's really been a powerful descriptive tool for us to kind of look every semester as we're offering data workshops, what the attendance levels look like, to try to understand and plan for future semesters, and it's been very helpful. I think my colleague, Luis, who once again graciously invited me to this presentation, has taken this a step further with some of his work at the Foundation Juan March. He is actually looking at assessment data for his events and his library, and has gone a step further by actually making predictions about trying to predict how many people will turn up for various events. It's just very impressive work and really furthers the goals of the library. So a lot of opportunities about employing some of these tools and methodologies of data science in the business of libraries. Consulting and instruction are a common theme in almost most of the chapters in our study about data science and libraries. I think the first thing I would say about each of these areas is that neither of these are new for research libraries in the US and Europe. We've been consulting on research for centuries at this point and supporting researchers in their needs. Instruction, I would almost say in a similar way, there's a long history of providing bibliographic instruction and short form instruction. But I think we've seen changes in both areas as there are more and more researchers seeking support for data science on campuses across the world.
The first is that there is a larger audience, basically looking for data advice and how to move forward with research. Traditional data libraries, so for those of you who've worked in libraries that have a social science or a government data service, tended to focus on disciplines that really already had some statistical training, or either they knew kind of the data they were looking for. I think with data science, what we've witnessed is that we're seeing a lot larger audience of researchers, maybe a little bit more diverse, both from established faculty, graduate students, postdocs, undergraduate students, who really are interested in this area about using new forms of data, using new tools, but are really looking for guidance about what are the latest techniques, how do I use these tools effectively, how do I reach my goals. And so there's really a large opportunity for libraries. And Duke University libraries, where I'm from, we've seen a strong increase in questions around topics like data visualization. It's quite popular. Digital mapping, digital storytelling, collaborative data workflows. If you're working on a research team, and many people who are doing data work, it's not an individual who's doing this work alone. How do you manage, describe, share your data, and make it available? So there are definitely lots of opportunities for consulting. Likewise, in instruction, we really have seen a sharp increase in the demand for data science instruction. I think we've seen this both in from students and researchers who tell us that they are not in a degree program for doing data science, and they're not able to also take a semester-long course, but are really looking to the library to provide short-form instruction, where the library has traditionally provided advice on doing research support. We tend to do a lot of support in a lot of US universities. It seems like in Europe as well, do a lot of short-form instruction on programming languages. We do instruction on data visualization tools, things in those space, and those have been in great demand as more, once again, just like with consultation, as more people want help in that space. In the edited volume, several of the chapters go into further detail about different types of instruction that are possible. Josh Kwan's chapter on his work at Stanford University talks a lot about how having data science has been an opportunity for the library to really emphasize the role of reproducible research and sharing research data as part of basic research training. So that is actually a very compelling development as more researchers are interested in making their research available and making sure that it's well documented. We have other chapters, such as Tim Dennis's chapter, looking at the University of California at Los Angeles, that talk about how do you build out and staff this type of instruction. Many universities, and almost all research libraries, don't have enough staff to be an expert in every area of data research. There are groups like the Carpentries, which have enabled different libraries to band together to train up their staff in different data topics and data teaching methodologies, and to share those instructors across institutions. So that's yet another interesting and compelling way that libraries have managed to kind of advance their instruction in this area and offer more support. Finally, there's the chapter by Jeanette Ekstrom at the Technical University of Denmark, also presents another approach to instruction with data science in the library that's worth considering. She focuses in on the role of actually instruction as reskilling or actually providing skills for library staff. So there is an opportunity for librarians inside of the university to offer each other instruction, to share the skills that they're learning in order to advance the skills of everyone inside the library. And so that also is a very compelling approach to how can you work inside your library to increase the number of people who can actively engage in data-related questions. I think the final topic that I wanted to emphasize that has been very important and appears in many of the contributors' chapters talking about data science in the US and Europe is the strong desire to build community. Specifically, kind of the acknowledgement that this is a new research area for most of us and for many universities, and that we are right now kind of establishing a foundation for how this is taught and supported across our universities and colleges and institutions around the world.
and that there really is a need to provide a space and to facilitate, how this is supported in different educational contexts. In addition to both providing consults and instruction, there are many strategies for trying to reach out to the data science community that may be on our campus. We do things like facilitating data science contests. The images here are for the American Statistical Association's DataFest competition, which actually is a national competition. There are international versions. We try to get student groups together who want to spend a weekend working on a data science challenge. They come together, they collaboratively work on a problem for a Friday and a Saturday night, and then on Sunday share their results. The result of this is not only do they gain experience in working on data science topics, but enables them to also get a sense of kind of like what this might be as a career, or whether they might be interested in pursuing this further in their courses. And we think it really is a powerful way of bringing together students in this space. Likewise, community can also be supporting local groups that are interested in data science. We try to host local programming groups such as the R-Ladies, which is another organization that's prevalent in the US and globally, where they're doing shared training on using programming languages on campus. But building community is a core thing for us. I think overall, as the diagram in the middle shows, the community issue is actually one of concentric overlapping circles, and that we, in supporting our local communities, also are really working with a set of groups that go everywhere from the most local out to the international. And we have members who are involved in all of these different levels. By trying to work together collaboratively, we have an opportunity to share our expertise, to understand where the challenges might be, to get strategies for working with our community based on what's happening in other parts of the world and other universities. And this is just a really compelling way to advance practice and support in this area. Indeed, I thank you for inviting me to this presentation, because it sounds like the Spanish Society for Documentation and Scientific Information would indeed be one of these groups about trying to advance work in this space. And so let me close with some overall observations about data science and libraries. I think it's pretty obvious that I do believe that libraries have a strong role to play in data science, instruction, training, and support for the community. Libraries have deep experience in outreach and instruction. We've had that for the last, actually throughout their existence, libraries have excelled in these areas. And I think there's a golden opportunity for libraries to advance this further in the area of data science. Indeed, libraries have a lot of expertise in working with research data. Data roles in libraries go back, in some places, 40 to 50 years, but at least in the last 20 years, many libraries have support for working with research data, and that expertise in tools, workflows, describing data sets, sharing those as part of the scholarly record are very strong and represent an opportunity for libraries to engage in this space. And finally, as I mentioned earlier, the great part about libraries is that they do tend to be multidisciplinary, open to researchers, no matter what the research interest is. And there is, in a space like data science, where the study of data is not part of any one department, a unique opportunity to partner with multiple groups in advancing things in these areas. As I said, community is definitely a vital part of this. Libraries have always been very keen on advancing the interests of their community. And as I just said mentioned a second ago, I think this shared opportunity at building community is great for groups, just like the one we're talking right now too. So I will close by leaving my contact information if there are questions or if you need to reach out to me. But I want to thank Luis once again for the generous opportunity to speak with your group. And I wish you luck and success in working with data science. Thank you very much. Les voy a presentar, tenéis sus biografías en la carpeta también, pero por lo menos una breve biografía. Además, yo creo que tenemos una mesa redonda muy interesante, porque yo creo que cubrimos muchos de los elementos del trabajo de bibliotecas con datos y sus diversas manifestaciones. Entonces, bueno, tenemos a Alicia Gómez aquí a mi lado, que ella es doctora en lingüística. También tiene un máster en información y documentación por la Carlos III.
y ahora mismo es jefa de Cienciometría y Visualización de Datos de la Universidad Técnica de Viena. Tiene una amplia experiencia de trabajar en bibliotecas, ha trabajado en la CECID, en la Universidad de Hertfordshire y en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Muchas gracias, Alicia, por venir, por acompañarnos. Después tenemos a Elena Sánchez Nogales, que es licenciada en Filología, funcionaria del Cuerpo de Ayudantes de Bibliotecas, Archivos y Museos, y desde el 2008 trabajas en la Biblioteca Nacional, difundiendo toda la parte de colecciones digitales, y también llevas ahora el laboratorio de la Biblioteca Nacional, el BNLab, que tiene muchas similitudes con el trabajo que hacemos nosotros aquí en la Fundación Juan March. Y después, desde Córdoba, se une José Luis Ortega, que es licenciado y doctor en documentación. Actualmente trabaja en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC en temas de publicación e impacto científico, y además tiene un curso en SEDIC que es bien interesante, que es sobre el scrapeado de datos de la web. Entonces, fijaros que bueno, nos juntamos un grupo que tocamos todo el tema de datos de la investigación, visualización de datos, colecciones de datos digitales, todo el tema de bibliometría. Entonces, bueno, sin más dilación, si queréis, Alicia, pues podemos empezar un poquito con comentarios, reacciones un poquito a la presentación de Joel. ¿Qué te ha parecido? Bueno, me parecía muy interesante y yo destacaría sobre todo la idea de la oportunidad que supone para las bibliotecas trabajar con datos. Porque hay muchísimas áreas que normalmente cuando oímos ciencia de datos nos puede asustar un poquito, ¿no? Además, muchas veces también lo que es ciencia de datos se relaciona también con Big Data, con mucha informática, ingeniería informática, etcétera. Por supuesto, es una parte fundamental, pero no es exclusiva. O sea, tenemos, por ejemplo, mucho trabajo con datasets, tenemos muchos trabajos, por ejemplo, yo trabajo sobre todo con datos de investigación. Entonces, los datos de investigación tienen unas particularidades que, en principio, todos los datos, por ejemplo, que podemos tener en nuestras bibliotecas, son susceptibles también de ser datos de investigación, pero el hecho de tener que gestionar y tratar con los datos de investigación, que a veces pueden ser datasets muy pequeños, un dataset puede ser una serie de Excel o una serie de documentos en CSV, entonces ya no es solamente manejar grandes cantidades de datos con R, que puede ser muy interesante. Podemos hablar de cómo poner en abierto un set de datos, cuáles son los niveles, por ejemplo, de que unos datos estén en abierto y que con formatos aceptablemente abiertos. Es decir, un Excel no es un formato, bueno, es aceptable, pero no es el formato recomendado, tendríamos que utilizar un CSV. Es decir, hay mucha parte del tratamiento de datos que me parece que incluyen las bibliotecas. Además, de hecho, por ejemplo, toda la descripción también de datos. La documentación. Toda la documentación, todo el hecho también de saber analizar y entender los datos, ¿no? Estructurar los datos, por ejemplo. Tú hacías curación de datos aquí. Una cosa fundamental es tenerlos bien estructurados, bien limpitos, etcétera. Y muchas veces con los datos de investigación o con otro tipo de datos, el problema suele ser que como los datos se han ido recopilando sin ser estructurados, sin estar bien organizados, pues luego a la hora de publicarlos es complicadísimo. Si nosotros sabemos cuáles son las técnicas o podemos asesorar en las técnicas de cómo recoger los datos de una forma ordenada, eso hace que a la hora de publicarlos, por ejemplo, lo tengamos que... Es mucho más sencillo. Es decir, para mí la palabra es oportunidad. También con un poquito de trabajo. O sea, esto evidentemente no es... yo creo que las bibliotecas somos un área que siempre, o los documentalistas, hemos estado en continuo avance, como muchas otras profesiones, pero evidentemente hay muchos cambios, hay tareas bibliotecarias o de archivo más tradicionales, pero hay un campo enorme que se abre ahí ante nuestras... Oportunidad y readaptación, ¿no? Un poco claro. a esa oportunidad. A ver, la oportunidad siempre lleva un poquito de
de esfuerzo, yo creo. Es decir, es como el típico de no me toca la lotería pero no juego nunca, pues hombre, jugar y hay que comprar el boleto y a veces, pues, según donde vivas, pues tienes que coger el coche o irte a un sitio para poder comprar el boleto. O comprarlo por internet, que también podemos formarnos por internet, o sea, pero un poquito de esfuerzo siempre hay. Pero creo que es un esfuerzo que merece la pena y que luego es muy interesante. O sea, luego cuando uno se pone a jugar con datos, por ejemplo, en mi equipo hay una persona que se dedica solo a hacer informes biométricos, otra persona que se dedica solo a visualizar datos, ¿vale? Y a mí me da mucha envidia a veces porque yo no tengo tanto tiempo para ponerme a jugar con los datos como pueden ellos. Y me parece que es el hecho de, siempre, por ejemplo, el tema de la biometría, siempre me ha gustado mucho en descubrir información, ¿no? Descubrir cómo es la información que te da los datos, porque una cosa es la teoría que tenemos, es como cuando hablamos en biomedicina de medicina basada en la evidencia, es decir, una cosa es lo que parece y luego otra cosa es lo que te dicen los datos de forma argumentada. Entonces, me parece que es interesante por muchas cosas. Además has dado con un término que, por ejemplo, nosotros que trabajamos día a día con datos, solemos utilizar, que es el jugar con los datos. Sí. Cuando te llegan unos datos nuevos, que es como, a ver qué esconden, ¿no? Déjame que mire yo, a ver qué haga el este. Entonces es interesante que tiene esa parte también muy divertida, ¿no? Y muy lúdica. Todo el mundo que trabaja con datos al final utiliza esto de jugar con los datos. O sea, es como, esa es la, ¿no? Yo creo que la utilizamos todos. Luego ya se complica y ya empiezas a... Pero bueno, aunque se complique, yo creo que con datos no se trabaja, pero con datos se juega. O sea, Se experimentas, exploras, Sí. se descubren cosas, sí. A ti, Elena, ¿qué te ha parecido un poco la charla? Pues- ¿Qué recalcarías la charla de Joel? Pues, bueno, está muy orientada al ámbito de bibliotecas universitarias y claro, el contexto de Biblioteca Nacional, ¿se me oye? Es un poco diferente o bastante diferente en funciones, en comunidades de usuarios a las que se dirige, destinatario de sus servicios y también en escala. Es biblioteca receptora de depósito legal, de preservación, entonces hablamos de un catálogo de 6 millones de registro bibliográfico, entonces 700.000 de autoridad, entonces la escala es muy diferente y las estrategias de trabajo con los datos pues, son un poco diferentes. Pero sí que, como decías, toca ideas que nos hemos planteado, nos llevamos planteando cada vez más, no solo en nuestra organización, sino también en todos los foros nacionales e internacionales en los que se va hablando de esto, pues en IFLA, en iniciativas labs o en iniciativas como hay que entienden las colecciones como datos. Hay una iniciativa que se llama Collections as Data, o sea, que son todo este impulso y esta aceleración que han dado factores catalizadores muy importantes que han mencionado de disponibilidad de estas herramientas libres datos, y gratuitas metodologías. para tratamiento masivo, metodologías, todo esto que hasta hace poco no estaba disponible como ahora. Y sobre todo lo que decía Alicia, la oportunidad que supone para las bibliotecas que muestren su rol en la investigación mediante, por ejemplo, espacios colaborativos. O sea, eso que también nosotros lo tenemos muy integrado, la metodología colaborativa y la creación de comunidad, pero cómo hay que adaptar, diseñar, equipar esos espacios para trabajar con estas nuevas metodologías. Eso es algo que vamos necesitando ya mucho. Y por supuesto, estamos aquí hablando, vamos a hablar mucho de formación y nuevas habilidades para el profesor bibliotecario, aprovechando esa multidisciplinaridad, esa capacidad de crear comunidad, colaboración, eso es interesantísimo y tenemos una posición privilegiada como las bibliotecas en esto. También me interesa, fíjate, parece algo muy sencillo, pero esa visión como círculos concéntricos, desde él pone el campus, luego lo local, luego lo nacional, luego lo internacional, como comunidades de práctica y de soporte que se incluyen unas a otras, ¿no? A veces nos pasa que vamos a foros internacionales, luego vamos a un foro nacional y nos cuesta crear, ¿no?, el sentido global de todo eso e integrando una en otra y hacerlo más, ¿no? Me ha parecido una cosa muy simple, pero me ha hecho pensar. Y bueno, eso sí, la posición privilegiada que tenemos en las bibliotecas en todo esto, que es algo que tenemos que aprovechar y explorar y trabajar y en eso estamos, ¿no? Muy bien. Yo creo que... Muy bien.
Voy a dar paso a José Luis. José Luis, para ello yo creo que ahora muto mi micrófono. Hola, hola a todos y a todas. Pues sí, bueno, yo coincido con todo. A mí me ha parecido la presentación de Joan bastante completa y yo digamos que definiría como 3 ejes en el mundo de la biblioteca y de la documentación, donde 3 ejes en que se tiene que desarrollar el mundo de la ciencia de datos. Por un lado, y yo creo que él lo ha comentado, la idea de que la propia biblioteca es un centro generador de datos, o sea, a través de sus catálogos, de sus registros de usuarios, de su sistema integrado de gestión bibliotecaria. Todos estos instrumentos son fuentes de datos que generan información sobre el comportamiento de la biblioteca, sus usuarios y sus colecciones. Entonces, el análisis de este tipo de información es vital y es una línea que se tiene que desarrollar para la formación de cualquier bibliotecario, saber explotar esta información con la finalidad de retroalimentar y comprender cómo está funcionando la biblioteca. En temas de pues, quién son tus usuarios, qué gustos tienen, qué libros piden, ver, bueno, pues en definitiva, los flujos y el consumo de información que se está produciendo dentro de la biblioteca, ¿no? Entonces, yo creo que esa línea que sería como ciencia de datos para la gestión bibliotecaria, ¿no? Que sería gestión interna. Luego, otra línea sería un poco, pues, un poco la idea que yo tuve cuando yo presenté bueno, este curso que hago yo en SEDI. Esa es la idea de profesional de la información, el documentalista, en el que provee datos de información. O sea, si el documentalista clásico te ofrecía fuentes de información para ampliar la demanda del usuario, la típica figura de bibliotecario referencista, que te da información, dónde localizarla y dónde... ahora sería un bibliotecario de datos que lo que te ofrece es los propios datos. Y entonces, en vez de decirte, mira, aquí tienes una entrada de una enciclopedia o aquí tienes un anuario donde puedes encontrar información, yo mismo ya te proporciono la tabla de datos. O sea, por ejemplo, a consulta de tipo de quiero saber la lista de los autores más importantes que hay en España o las empresas que más invierten en este tipo de sector y tal. O sea, ese tipo de preguntas, el bibliotecario tiene ahora las herramientas para ofrecer los datos directamente, no decir, mira, para ese tipo de información te tienes que dirigir a tal organismo, a tal sitio, ahí puedes encontrar información, ¿no? Ahora ya la respuesta es decir, yo puedo suministrarte los datos directamente porque conozco la fuente y tengo las herramientas para extraer la información que está ahí en esa fuente, ¿no? Y luego, por último, la idea también, que yo la he expresado muy bien, que es la idea de comunidad, la biblioteca como comunidad, porque la biblioteca es un espacio de encuentro tanto para la comunidad que sirve y es una forma, o sea, tanto desde un punto de vista conceptual y también físico, espacial, porque si recordamos las bibliotecas municipales, también entendemos que las bibliotecas municipales son puntos culturales de encuentro de la comunidad, de la asociación de vecinos, y esa idea creo que no se puede perder, ¿no? Y yo creo que Joan lo comenta muy bien. Es el lugar físico donde se puede formar, donde se puede informar, donde se puede ayudar al desarrollo de actividades, de talleres, de formación. Entonces, no olvides que la biblioteca puede ser ese punto de encuentro, que puede ser, por ejemplo, para desarrollar actividades de ciencia ciudadana, ofreciéndole posibilidades de que los ciudadanos pueden también trabajar con datos y pueden buscar soluciones a los problemas de sus ciudades. Yo, en este caso, por ejemplo, recuerdo que hay ciertas iniciativas en algunas administraciones que hacen concursos para que los ciudadanos puedan manejar datos. Yo recuerdo el Ayuntamiento de Madrid, creo, pero sí tengo mucho más claro el Ayuntamiento de Bogotá, en Colombia, que hace concursos y ofrece los datos del ayuntamiento para que la gente de la calle analice esos datos y den respuesta a temas de tráfico, a temas de impuestos, a temas sobre la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que la biblioteca es un lugar para que eso se dé, para que ese tipo de actividades se focalicen en un espacio físico concreto y tiene que ser liderado por la biblioteca. En distintos niveles, ya hablaba pues, de la biblioteca municipal para este tipo de cosas,
pero también la universitaria para esa comunidad de analistas de datos dentro del mundo de la investigación, ¿no? Por ejemplo, o, no sé, una biblioteca nacional para temas de análisis de datos a nivel nacional, ¿no? O sea, básicamente esas son las tres líneas que yo creo que la biblioteca puede ofrecer, ¿no? O sea, la ciencia de datos como servicio interno, la ciencia de datos como referencia, como ayuda a la comunidad, y luego la biblioteca como lugar físico donde, o institución donde focalizar esta ciencia de datos que trascienda a la comunidad, ¿no? O sea, que no sea simplemente un ámbito de expertos, sino que la ciudadanía en general también participe de este tipo de movimiento y que comprenda también la utilidad que tiene para el día a día del ciudadano, ¿no? Y eso es, digamos, mi aportación. Muchas gracias, José Luis. Yo creo que sí, un poco, Elena y tú habéis tocado esa idea tan interesante que ha sacado Joel, ¿no? de comunidad, ¿no? de la biblioteca como espacio de encuentro. A mí una parte que siempre me ha parecido que sería preciosa de hacer y que es muy necesaria es que según vamos teniendo colecciones de datos mejor preparadas en las bibliotecas, el encontrar pues estos espacios como el que tenemos ahora, en transformarlos en lugares donde se pudiesen hacer hackatones, datatones, donde pudiésemos atraer a esa comunidad de usuarios de datos para que hiciesen algo inesperado, algo distinto con todas esas valiosas colecciones de datos que tenemos y que muchas veces nos cuesta darle una vuelta de saber qué más hacer con ellas, ¿no? Una cosa que me parece interesante, que estamos hablando todo el rato de datos, lo que hacemos en bibliotecas y tal, pero que yo creo que muchas veces es difícil vislumbrar el tipo de trabajos que se hacen con datos en cada una de nuestras instituciones, ¿no? Por eso os voy a ir preguntando un poquito a los tres que me contéis un poco en detalle desde vuestra institución, cuáles son esas labores que se hacen con datos, esas especialidades que tenéis, para que un poco se pueda ver eso, que no estamos hablando de algo que tiene que pasar o que eso, sino que ya está pasando, que ya estamos trabajando con datos. Alicia, por favor, cuéntanos tú un poquito. Bueno, en mi caso, que es un entorno universitario, un entorno de investigación, lo que hacemos con datos tiene también diferentes ejes. Por una parte, damos servicio interno a la biblioteca y evaluamos todos los datos que podemos tener, tanto internos como externos, de uso, de publicaciones, de citas, etcétera, para responder a ciertas preguntas, para asesorar, por ejemplo, la compra de libros, de revistas, etcétera. Aparte de eso, tenemos también, por ejemplo, hay un proyecto dentro de la biblioteca. La biblioteca tiene como 70 personas, ¿vale? Es una biblioteca bastante grande. Y, por ejemplo, hay una persona que es arquitecta, es una compañera, ella es arquitecta, entonces hemos trabajado, por ejemplo, mi grupo junto con el suyo, etcétera, en un programa que es Smart Campus. Entonces se han mezclado datos de entradas, salidas de usuario, de temperatura, de todo un poco, junto con la facultad ¿cómo se dice? De construcción o algo así. Bueno, no sé, es que... Ingeniería de algún tipo. Sí, son ingenierías, pero en este caso es de física de la construcción, ¿de acuerdo? Que tengo que darle un poco la vuelta. Entonces, por ejemplo, ha habido pues, un estudiante, era un proyecto grande a nivel universitario, entonces pues, el estudiante ha desarrollado un software, la biblioteca ha prestado también datos. Entonces, con todo esto se hace un análisis de usabilidad de los entornos, de los espacios, por ejemplo, y pues ver cómo se pueden mejorar esos servicios a los usuarios. Luego, por otra parte, tenemos también, estamos desarrollando unos paneles, bueno, estamos ahora en toda la compra, etcétera, para poner unos televisores y poder ofrecer información en 2D, incluso en 3D, una parte
es información, por ejemplo, pues, de toda la productividad de la universidad, de pues, publicaciones, por ejemplo, patentes, etcétera, un poco, o sea, con muchos datos bibliométricos. Eso por una parte, ¿vale? Y luego, pues eso, también gestionamos todo el tema de bibliometría, que pues supongo que como José Luis es un ámbito también muy específico, muy diferente, por ejemplo, al que tendréis vosotros, Sí, supongo. claro. Y luego hay una parte que a mí también parece muy importante, que también yo hablaba de ello, es el tema del asesoramiento, ¿vale? De acompañar a los usuarios, de dar formación. Porque yo creo que en las bibliotecas un aspecto muy importante, una función muy importante de muchas bibliotecas es dar formación. Entonces, esta formación, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, pues eso, universitario. Entonces, todo este tema de formación de cómo, qué significa limpiar datos, qué significa anonimizar un dato, cuándo tengo que anonimizar un dataset, por ejemplo. Cómo hago esta gestión, no es igual propiamente ciencia de datos en sí, pero está relacionada, muy relacionada con la ciencia de datos. Es decir, toda la gestión de datos, por ejemplo, con todo el tema de planes de gestión de datos, etcétera, etcétera. Es decir, ahora no podemos pedir un proyecto si no vamos a presentar un plan de gestión de datos, porque no nos lo van a dar. Entonces, ¿qué es un plan de gestión de datos? ¿Cómo se elabora? Etcétera. Es también, es decir, por una parte hay que entender el jugar, este jugar con los datos, pero no es únicamente esto. También hay que tener esos aspectos de análisis de datos, de recogida de datos, en un entorno como más genérico. Y por ejemplo, en la universidad, que no pertenece a la biblioteca, hay un equipo que se encarga de gestión de datos de investigación. ¿De acuerdo? Entonces ellos han desarrollado, por ejemplo, un repositorio de datos, tienen, por ejemplo, un GitLab también para programación, etcétera. Entonces, los aspectos que se tocan son muy variados. Y por una parte, ese acompañamiento, esa formación, por otra parte, eso nos vamos a también ser, vamos a recopilar datos y vamos a presentar nuestros propios datos. ¿De acuerdo? O sea, yo creo que son los dos ejes. Y una cosa que sí que me gustaría destacar es que muchas veces lo que estoy viendo, por ejemplo, en Reino Unido y en Austria, etcétera, es que todo ese aspecto de, ya no de la analítica de datos, sino también incluso de esa gestión de datos, muchas veces no se encargan los bibliotecarios. Y eso algo que a mí me da un poco de pena. O sea, que es como que es un área en la que nos estamos dejando pisar el terreno. ¿Y quién se la está llevando? Pues depende, pues por ejemplo, No, pero pasa yo creo que aquí también en muchas ocasiones, es decir, al final hay aspectos de este tipo que no se llevan desde las bibliotecas, se llevan desde la gestión de proyectos, se llevan desde otros departamentos y igual pasa hay mucha gente, por ejemplo, gestionando, pues eso, tema de, por supuesto, muchos informáticos, claro, pero no solamente, o sea, también hay pues no sé, muchos gestores, por ejemplo. Muchos gestores, o sea, gente de gestión de proyectos que dentro de esos departamentos están trabajando en esas áreas. Muchas veces porque las bibliotecas o bien no agarran la bandera y dicen y que esto también lo podemos hacer nosotros, es decir, también tenemos que ser un poquito proactivos en ese aspecto. Un poquito agresivos, ¿no? Es decir, esto lo hacemos nosotros. Claro, o sea, también un poco lo que hablábamos antes, no es comodidad, no es de, bueno, pues que vengan y me lo pidan, ¿no? No, a veces también tenemos que salir y ofrecer, por ejemplo, ocurre también con el tema de los espacios en Finlandia o en otros países, que los espacios de la biblioteca ya no es la típica biblioteca donde uno va allí a estar calladitos. Ahí, yo recuerdo en Helsinki, la biblioteca tenía un área de talleres y tenía, por ejemplo, máquinas de coser, es decir, son espacios colaborativos, ya el propio espacio que hace que a la biblioteca se pueda ir a trabajar, se pueda ir a compartir, se puede ir a aprender. Entonces, hay un campo muy grande abierto, yo creo. Elena, ¿qué te parece a ti? Porque tú desde la Biblioteca Nacional la perspectiva es distinta. Sí. Sí, el trabajo que hacemos ahora se integra es una línea de trabajo específica dentro de Benelab. La hacemos bibliotecarios,
pero necesitamos en realidad teoría y en realidad es que necesitamos la intersección de muchas formaciones diferentes. Bueno, luego hablaremos más de formación, yo creo. Pero siempre, de hecho estos días hemos estado hablando y pensaba, no surge de la nada este trabajo con datos que hacemos dentro de BNLab para poner en abierto y en formatos reutilizables y publicar todos los conjuntos de datos que produce la biblioteca. Esto tiene un antecedente muy interesante en el trabajo que se empezó en 2013-2014 con Datos BNE, que es el catálogo de datos semánticos, es la versión como datos enlazados del catálogo tradicional de la Biblioteca Nacional. Y eso es un punto de inflexión porque creo que supone una nueva forma de analizar, de mirar al catálogo y de entender su función. Ya es un recurso más, no solo es una herramienta para localizar ejemplares, sino ya es una base de recursos que además nos podemos enriquecer con fuentes externas, que se convierte en otra cosa dándole otra estructura, con FRBR, o sea, ese es un punto de inflexión interesante. Luego ya en 2015 con la legislación RIF de reutilización de la información del sector público, la biblioteca lo integra como una línea estratégica, impulsar la reutilización de la información que se produce. Todo se materializó en 2017 con BNLab y lo que empezamos a partir de ese año fue un proceso de análisis de todo lo que se producía en la institución. Y no solo catálogo bibliográfico de autoridades, sino también vocabularios, directorios, estadísticas, o sea, además fuentes diferentes, se producían formatos diferentes, algunos solo en formatos bibliotecarios. O sea, tú te podías descargar el catálogo entero, pero ¿quién trabajaba con eso? Es difícil. Entonces hicimos todo ese trabajo, un trabajo duro de análisis, de segmentación para que fueran conjuntos de datos operables, conversión a formatos abiertos reutilizables, pues CSV, JSON, TXT, ODS, además del MARC, el MARC XML, y publicación en datos.gov.es. Ese trabajo resultó en lo que tenemos ahora unos 300 datasets que hay que mantener. O sea, te lanzas a publicar datasets y luego dices, espera, que es que los tengo que mantener, y en esas estamos. Y documentar también esos datasets. Aprendimos muchísimo en el proceso, cómo tenemos que servir todo eso, dónde poner punto y coma, dónde este carácter te estropea el procesamiento. O sea, todo ese trabajo la verdad que fue súper interesante y fue otra forma de mirar los datos. También empezamos a pensar o a trabajar datos que provenían por supuesto, de otras fuentes, pero también de crowdsourcing. Tenemos una plataforma de enriquecimiento colaborativo, entonces cómo incorporar esos datos también a nuestro catálogo, normalizarlos. Empezamos a experimentar con herramientas que nos permitían tratar esos datos con esos nuevos formatos y ahí empezamos el trabajo con OpenRefine y con Tableau, formas de visualización. Y este trabajo además tuvo una derivada interna, que siempre la cuento porque es muy interesante, nos sorprendió incluso a nosotros la profundidad que podía tener, y era cómo esos nuevos formatos, CSV, nos permitían además trabajar con los datos del catálogo y encontrar nuevas formas para analizar, depurar. O sea que la derivada interna en los departamentos de proceso técnico de la Biblioteca Nacional también fue súper interesante. Cómo podemos depurar esos datos, encontrar errores, enriquecerlos con fuentes externas con una herramienta que te permite, sin grandes conocimientos, hacer esos procesos. O sea que y además llevó eso a hacer jornadas de capacitación interna, compartir lo que nosotros íbamos aprendiendo con los procesos técnicos, y esos procesos de enriquecimiento y depuración ya se han incorporado en algunas tareas habituales de la biblioteca. Pues, por ejemplo, a la hora de publicar el listado de autores que pasan a dominio público, pues esa investigación con otras fuentes, ese análisis con esos formatos, o sea que tuvo derivadas muy bonitas y súper interesantes. Y la fase en la que estamos ahora es eso, pararnos a pensar, ¿se utilizan estos datos? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Tiene sentido que sean 300 y que tengamos que actualizarlo cada mes, cada 3 meses? O sea, ¿cuál es la siguiente fase? Y para eso es fundamental contactar con comunidades, crear comunidad para compartir buenas prácticas, para compartir lo que funciona, lo que no funciona, para encontrar
comunidades de reutilizadores, de usuarios, casos específicos, casos de uso y aplicación, hacernos las preguntas que se hace un investigador o un desarrollador que quiere utilizar estos datos es capaz de responder a estas preguntas, nuestros archivos de datos. E incluso también, idealmente, encontrar nuevas formas o mejorar el acceso y la recuperación de los datos de esos archivos, porque servimos 300 conjuntos de datos en muchos formatos. Claro, para navegar en esos conjuntos de datos ya es difícil. ¿Cómo podemos mejorar el acceso y recuperación? ¿Podemos ofrecer una interfaz que permita, mediante diferentes parámetros, interrogar de manera integrada todos esos conjuntos de datos? Y bueno, también otro paso en todo esto, las funcionalidades de inteligencia artificial. Podemos utilizar esos datos para inteligencia artificial a pequeña o gran escala. Un ejemplo de gran escala es el proyecto María con el BSC, que están construyendo el primer gran modelo lingüístico en español sobre los datos del archivo de la web. Entonces, en esas estamos ahora y ese es el camino que tenemos por delante. Pero para nosotros, claro, es importantísimo crear comunidad, entrar en contacto con comunidades de usuarios o potenciales reutilizadores de todos estos datos para que tengan sentido y sean útiles, si no... Eso es, pero me parece una trayectoria que habéis estado llevando muy buena y muy interesante el que empecéis además por los datos del catálogo, ¿no? Porque al final eso... de todas las bibliotecas vamos a tener nuestros catálogos o si no nuestros repositorios y demás, y empezar trabajando, yo creo, por esos datos que son nuestros es, yo creo, la mejor manera de entender también cómo son mejor nuestras colecciones, de empezar a practicar con herramientas analíticas, de utilizar esas herramientas de limpieza de datos, ¿no? Que después te ayudan a identificar los problemas que tienen tus propios datos, que no los mires de uno en uno, sino que los mires de una manera global. Y bueno, y después es muy útil analizar tus propias colecciones. Nosotros lo hemos hecho aquí con nuestro catálogo. Yo en su momento para el doctorado también cogí datos de la Biblioteca Británica y los analicé. Y yo creo que puede como primeros pasos, yo creo que es muy interesante. Después, tienes toda la razón, ¿no? Haces todo ese esfuerzo, preparas los datos, los limpias, los pones a disposición de los usuarios y claro, los usuarios realmente los utilizan, ¿no? ¿Cómo enganchamos a los usuarios para que realmente utilicen esa información que están poniendo a su disposición? Están dando datos en abierto, es difícil la trazabilidad de eso. O sea, a menos que te digan, oye, que he utilizado tus datos y he hecho eso con estos datos. A menos que eso ocurra, solo sabes que se han descargado, pero lo que queremos saber, y de hecho cada vez que alguien nos pregunta, oye, este conjunto de datos, lo primero les atacamos directamente. ¿Para qué? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo vas a utilizar? Queremos saber, sobre todo, ¿qué problemas has encontrado? ¿Cómo podemos mejorarlo? O sea, que esa dificultad sí que nos da un poco de frustración, pero queremos, vamos, ahí se puede mejorar. Tenemos que, yo creo, a veces atraer a los usuarios a nuestras bibliotecas para que hagan estas cosas, ¿no? Sí, eso es. Y involucrarnos con ellos, a lo mejor. José Luis, te voy a dar paso a ti para que nos cuentes un poco, perdona porque te tenemos como un poco allí enlatado, pero te voy a dar paso a ti para que nos cuentes un poco el uso de datos y el tipo de análisis que estás habituado a hacer. Bueno, sí, yo ofrezco una perspectiva diferente, que sería un poco la perspectiva del usuario, porque en cierto modo, en mi caso, pues a dedicarme a la investigación, pues soy, digamos, el usuario final de los datos. En general, hay una idea que la aparición de la ciencia de datos o el Big Data, o sea, esta disponibilidad tan grande que cada vez se está dando más de datos, está cambiando un poco la óptica del investigador
en el que antes era, y sobre todo, pongo un ejemplo un poco del mundo de la bibliometría para que todo el mundo lo conozca, y es que antes toda la bibliometría se basaba en una única fuente de datos, el famoso la Web of Science, porque era la única fuente que había, ¿no? Y a medida que ha pasado el tiempo han aparecido nuevas fuentes y ahora nos encontramos en una situación en la que hay muchísimas y digamos que puedes elegir qué fuente utilizar para hacer qué tipo de análisis. Y eso está introduciendo una idea en la que en la investigación y ya de forma genérica cada vez menos dependiente de las fuentes de información y cada vez más el investigador tiene más poder sobre esas fuentes para seleccionar qué información es la relevante que necesita para su estudio. Entonces hacía bibliometría con la Web of Science y te decían, bueno, es que la Web of Science tiene una mala cobertura de las ciencias sociales, de las publicaciones en idiomas diferentes al inglés. Y, bueno, tenías que conformarte y decir, bueno, pues este es el análisis que puedo ofrecer, es un análisis no completo. Pero hoy en día la investigación, ya partimos de una idea de decir, bueno, quiero analizar esta situación, entonces busco qué fuente se acomoda a esta realidad. Entonces ya tengo más poder y puedo desarrollar mejores investigaciones porque ahora puedo seleccionar qué fuente es la más idónea y no solamente la fuente en bloque, sino la idea de que puedo utilizar distintos datos disponibles en fuentes diferentes y los puedo integrar porque tengo las herramientas y tengo la capacidad para hacerlo. Entonces, por ejemplo, hoy bibliometría puedes decir, bueno, pues puedo hacer un estudio utilizando la Web of Science, pero por otro lado sé que Scopus, su sistema de clasificación me gusta más o se ajusta más a mi estudio y cojo esa clasificación. O cojo las citas que tiene Google Scholar, que son mucho más completas que tiene la Web of Science, y las tomo. Y entonces estoy integrando en un mismo análisis datos que vienen de distintas fuentes. Entonces, ese poder que tenemos hoy en día es una cosa que está animando mucho al desarrollo de ciertas líneas de investigación. Y no solamente esto ocurre en el campo de la documentación, sino que también está ocurriendo en otras, ¿no? Porque también hay investigaciones que se basan en distintas fuentes. Estoy hablando, por ejemplo, para sociólogos, el uso del INE y de agencias estadísticas, ¿no? Pues la idea de que ahora también está floreciendo muchísimo, muchas organizaciones están publicando datos, estamos hablando, por ejemplo, el tema de encuestas, cómo se está publicando al detalle, digamos, esa información de encuestas de opinión política en elecciones, o los metadatos que está publicando el INE en los procesos de elecciones, ¿no? Reales, las votaciones. Cómo eso ahora está en disposición de los investigadores y se están realizando análisis muy complejos, muy detallados, que está, digamos, que está apoyando, que está, digamos, fortaleciendo mucho las investigaciones en esa rama, ¿no? Y bueno, de nuevo, en otro ámbito estamos hablando del mundo de la genética o la bioquímica con las bases de datos genéticas que hay. O sea que la verdad que esta revolución de la información, de los datos, está, digamos, catapultando la investigación científica también, ¿no? En todas las áreas. Toda está permitiendo desarrollarse de forma muy, muy fuerte. Y eso también está generando que también la necesidad de investigadores con destreza y capacidades también para analizar estos datos. Entonces, sí también percibo en la comunidad, yo trabajo en un centro donde la mayoría son sociólogos, entonces yo percibo en ellos esa necesidad, digamos, de conocer herramientas para extraer y procesar esta información que a mí me comenta, oye, y eso, por ejemplo, el curso que haces, pues, ¿qué se puede hacer? ¿No? Y entonces ven su utilidad y ven este potencial a la hora de trabajar datos. Y quizás por una última idea dentro del mundo de la ciencia, es un tema que se está debatiendo mucho, que se está hablando mucho, que es el tema de la ciencia abierta. Y que implica también esta idea, ¿no? La idea de el científico ya no solamente que necesita datos para su análisis, sino que tiene que justificar sus investigaciones ofreciendo los datos con los que se ha hecho la investigación. Entonces, hay un movimiento en el que cada vez más los investigadores están más, bueno, no, a lo mejor la palabra presionar, pero bueno, se esfuerza un poco a que el investigador ponga en abierto los datos de sus análisis para que se pueda reproducir, para que podamos comprobar que los resultados que hemos obtenido son fieles a esos datos que ha utilizado, ¿no? Pero claro, eso tiene una finalidad, digamos, de
de validez científica, ¿no? de fiabilidad de la investigación, pero por otro lado permite ampliar investigaciones, permitiendo que otros investigadores puedan reutilizar esos datos para confirmar los resultados, pero también para ampliar nuevos temas de investigación o otras líneas, ¿no? Entonces, esto es un tema muy importante y entonces de este modo están surgiendo muchos repositorios de datos científicos. Bien, apoyados por las propias instituciones, por ejemplo en el caso de CSIC, pues el repositorio digital CSIC es un lugar donde los investigadores depositan sus datos, pero también portales más genéricos donde bueno, pues los investigadores pueden alojar sus datos, que puede ser que se enlazan a la propia publicación y los lectores pueden comprobar los datos que soportan esa investigación. Entonces, digamos, eso es la situación que tenemos. O sea que, en resumen, decir que la comunidad científica es muy demandante de datos, requiere mucho, está muy abierta a aprender también a manejar este tipo de información y que supone también una oportunidad. Yo creo que, como Alicia ha comentado, pues ese papel de la biblioteca universitaria como nexo para que el investigador pueda tener un referente a la hora de acceder a datos o saber por lo menos dónde puede encontrar esa fuente de datos que necesitan para sus análisis, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el papel que sería desde el punto de vista de un investigador, ¿no? El papel que tendría la biblioteca en referente a los temas de datos. No sé si... Es que justo según estaba hablando Elena y según estaba hablando José Luis, como iba tomando notas y es como que todo va cuadrando, ¿no? Sí. Elena ha dicho varias veces, ha hablado de la importancia de la reusabilidad de los datos, ¿no? Y claro, mi área de mayor expertise, digamos, es toda esta gestión de datos, el tema del data stewardship, ese acompañamiento al investigador o en la institución de cómo hacer esa gestión, ¿no? Y una de las cuestiones importantes es precisamente, había apuntado aquí, el tema de los datos abiertos, la transparencia y la citabilidad de los datos, ¿de acuerdo? Es decir, cuando estamos preparando y tratando datos, una cuestión muy importante es ver qué necesitamos para que esos datos se puedan compartir, se puedan publicar de una forma en la que, como decía Elena, yo quiero saber quién los está utilizando, ¿vale? Quiero saber, por ejemplo, el tema de que las bibliotecas asignen identificadores persistentes a los datos, de que estén en repositorios de forma que, como decía José Luis, sean recursos que luego podamos reutilizar. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos datos de análisis, por ejemplo, de monitorización de acceso abierto, es que ahora los organismos reciben dinero, entonces luego ahora el gobierno dice, bueno, pues pagamos tanto ya, pero ¿qué estamos pagando, ¿no? O sea, ¿qué se está publicando en acceso abierto? Pues toda esa monitorización que, por ejemplo, en Alemania, ¿no?, se está haciendo a nivel nacional. Aquí también ha habido algún estudio, además se ha publicado hace poco, creo que bueno, o sea, justo esta semana se había publicado algo. También el CSIC tiene algo de monitorización de acceso abierto. No podemos coger los datos de Web of Science, porque se quedan muy reducidos. Entonces, ¿de dónde se cogen los datos? Pues, por ejemplo, de Crossref. Es decir, como muy bien decía José Luis, es que ya no es un recurso el que utilizamos. O, por ejemplo, nosotros utilizamos para ver lo que decía antes de la publicación o la producción científica o académica de la universidad. Claro, cogemos Web of Science Scopus, cogemos Dimensions, que tiene otros fondos diferentes, otras fuentes diferentes, y cogemos Crossref. Es muy interesante, por ejemplo, que si uno cuadra y compara los datos de Dimensions de una institución y los datos de Scopus, el número es parecido. Pero luego, cuando vas a analizar los datos, te das cuenta de que igual hay, pues yo qué sé, un 20, un 30% de publicaciones que no coinciden. Entonces, ¿por qué no coincide? Lo de Scopus debería estar en Dimensions, pero no está. Entonces, ¿por qué no está? ¿Está o es que está mal indexado? ¿O es que falta, por ejemplo, que estén bien los metadatos para que eso se pueda recuperar de una forma adecuada? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, todo el tema de estos mandatos que decía ahora José Luis, que los investigadores están presionados, ¿no? No sé qué palabra decías, están obligados, porque si no, pues todo el mundo piensa, esto de ahora gestionar los datos, menudo trabajazo, es como cuando empezamos con el acceso abierto.
Pero la ciencia abierta tiene una función. Por una parte, la función de compartir lo que se está haciendo. O sea, por ejemplo, hay estudios en medicina de la cantidad de datos negativos que no se publican, que están perdidos, que es dinero que se ha invertido para sacar esos datos, pero como no han acabado en una publicación, se han quedado guardados en un cajón. Por otra parte, la importancia de todos los datos, la ciencia abierta enlazada con los portales de datos abiertos, datos públicos abiertos, porque hay datos abiertos que son investigación y otros que no. Entonces, una de las primeras preguntas que hay, por ejemplo, en un plan de gestión de datos es: ¿los datos se van a generar nuevos? O sea, ¿se van a generar datos nuevos o se van a reutilizar datos? Esos datos que se van a reutilizar, ¿con qué licencias o qué opciones nos dan? Porque igual si tenemos unos datos que no nos permiten una reutilización en aspectos específicos, pues nosotros no vamos a poder utilizarlo más que para una, o no vamos a poder igual, por ejemplo, republicarlos. Es complejo, pero esa idea de que los investigadores no solamente utilicen los datos que ellos generen, que parece que es lo que ha sido la máxima durante muchísimos años, es que siendo investigador también puedo ver qué datos abiertos hay. Es decir, si estoy hablando de enfermedades, por ejemplo, respiratorias, ¿por qué no utilizo todos los datos que hay disponibles abiertos de contaminación? Si estoy hablando de una curación, por ejemplo, de una enfermedad, ¿por qué no utilizo datos económicos del INE, de estatus por poblaciones, por barrios, etcétera, etcétera? Al final tiene que ver, y se ha hecho ya muchos estudios, ¿no? Que en función de dónde vivas, pues igual la salud también puede variar. Entonces, todo ese tipo de cosas, esa transparencia, esa reutilización de datos, me parece que es fundamental. O sea, me parece que es... que son aspectos importantes y son aspectos en los que las bibliotecas también tienen mucho apoyo que dar, ¿no? Volvíamos otra vez al tema de formación y de asesoramiento. Un investigador no sabe lo que son los datos FAIR, ¿no? Y al final lo que te están pidiendo los organismos no es que publiques datos abiertos, sino que los hagas FAIR, es decir, que los hagas localizables, que tengan una licencia, que puedan ser utilizables. Entonces tú puedes tener datos accesibles para todo el mundo, pero no públicos, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas me parece que es... El problema es que me emociono, yo creo. No, bueno, está bien que haya pasión. A mí me ha llamado la atención también lo que decía José Luis, de que entre sus compañeros que son sociólogos, esa necesidad tanto de encontrar datos que se puede cubrir desde bibliotecas, como la necesidad de utilizar herramientas, ¿no? Esa necesidad de, o sea, das un curso de scrapeo de datos, qué interesante, ¿no? Y que es una necesidad que yo también he detectado en ciertas disciplinas científicas, a lo mejor no en las más técnicas ni en las ciencias más puras, pero sí en las ciencias sociales, donde a lo mejor pues también toda la formación en el uso de herramientas puede ser todo un campo para trabajar. Os voy a hacer una última pregunta antes de abrir un poquito las preguntas al público y os pido que seáis breves, pero ya centrándonos un poco en la formación que creéis que sería necesaria para bibliotecarios. ¿Cuáles creéis que son las habilidades necesarias y dónde se pueden adquirir? Por ejemplo, nosotros que llevamos con ISCO formándole, pues ya es un par de años, ¿sí? Nos centramos, él tiene una formación bibliotecaria y como está haciendo mucha curación de datos, realmente lo que está haciendo es moviendo datos y metadatos de unos sistemas a otros, pero claro, en bloque, de manera masiva. Entonces nos centramos mucho en enseñarle cómo utilizar lenguajes de programación, pero de manera muy concreta para lo que es el manejo y movimiento de información entre sistemas. Alicia, ¿qué te parece a ti? ¿Cuáles son esas habilidades y dónde es mejor adquirirlas? Esas habilidades dependen un poco también de lo que se vaya a utilizar. Por ejemplo, en nuestro caso R es... yo estoy empezando con R, todavía no, pero sí que veo que es muy importante porque a la hora, es lo que decíamos, a la hora de coger datos de diferentes fuentes necesitas un sistema que te permita
trabajar con ello. Entonces, pues R te permite hacer gráficos, visualizar. Luego en cuestión de visualización también me parece muy importante tener unas ideas de Tableau, por ejemplo, o de Power BI, cualquiera de los dos. Los dos son... Luego hay otros niveles, ¿no? Pero digamos que tanto Tableau como Power BI yo creo que son muy accesibles, son algo... yo tengo conocimientos, sí, tampoco soy experta, pero sí que veo que es accesible y dedicándole un poquito de tiempo, o sea, se puede perfectamente aprender. Y luego el tema que no lo hemos comentado, que dijo también yo, el de las library carpentries. Eso me parece que es muy interesante porque son grupos, ¿no? Bueno, habla tú si quieres, Elena, si también los conoces, no, porque no quiero hablar yo todo el rato. No, ahora me toca a mí. Vale. Entonces eso, el tema de las library carpentries, en el que hay formadores específicos que se dedican a estas capacitaciones o estas habilidades en materia informática o en materia de pues, programación o sin ser un ingeniero informático, pero sí que me parece que son fundamentales. Además son parte de la comunidad, o sea, Sí, los especialistas de los distintos centros preparan distintas formaciones y se comparten todo bajo un mismo portal, ¿no? Sí, es un poco está muy la idea regulado también. Nosotros creo que tenemos previsto hacer un library carpentry para finales de año, octubre, noviembre, por ejemplo, porque uno de los chicos que trabaja conmigo pues también ha hecho la formación de library carpentry, entonces él ahora es formador. Es algo de lo que uno se puede aprender, puede formarse y entonces recibe el título de formador y puede formar a otros. Entonces me parece que es un modelo muy interesante. Sí. Muy ágil, ¿no? Sí. Elena. Sí, yo pensando en habilidades, quería reivindicarnos un poco a los bibliotecarios y recordar que partimos de un conocimiento muy avanzado en tratamiento de datos. Trabajamos normalizando datos, con datos estructurados, en procesos de descripción, de codificación, de desambiguación, de creación de autoridades, interoperabilidad. O sea, eso a veces no somos conscientes de la base que supone eso. Cuando hablamos con una persona que no tiene nada que ver con nuestro mundo y se enfrenta a nuestros datos, le cuesta entenderlo porque son datos, por ejemplo, en el caso de la Biblioteca Nacional, pues registros extensísimos, codificados, pero una vez que lo entiende dice, pero esto está genial, pero tenéis todo normalizado, pero tenéis todo estructurado, entonces, hombre, claro. O sea, esa base a veces no somos conscientes de la habilidad que supone. Y perdonad por la anécdota, pero es que vi ayer mismo un anuncio de Hugging Face, que es una comunidad de construcción de inteligencia artificial, de desarrollo de inteligencia artificial, y decían ellos, the next big role in machine learning, que era un bibliotecario. Decía, era imperdonable que no tuviéramos un bibliotecario en nuestra comunidad de desarrollo. Y claro, las habilidades que ponían, yo decía, hombre, claro, si es que eso somos nosotros. Hola, estábamos aquí. Entonces, esa reivindicación de esas habilidades que están en nuestro trabajo, ya tenemos, es importante. Y perdonad, ya en lo concreto, en el proceso que hemos recorrido nosotros en los últimos años, sí que hemos ido de la utilización de esas herramientas como OpenRefine, que te ofrecen una interfaz amigable y relativamente fácil. Sí que nosotros hemos recorrido el camino a preguntarnos qué hay detrás de esta interfaz web que nos ofrece esta y esta opción. Entonces sí que hemos empezado cómo trabaja, qué trabajo con expresiones regulares, qué lenguaje de programación, para aprender a saber qué hay detrás y cómo puedo sacarle más partido, sacarlo fuera o al margen de esta herramienta que me ofrece una interfaz web muy sencilla, ¿cómo puedo avanzar por ahí? O sea que igual, yo creo que estamos todos un poco en el mismo punto, ¿no? De buscar formación en R, en Python, en SQL, en web scraping. Y sí que el problema a lo mejor, porque ya hay mucho material de formación ya gratuito y disponible, es cómo responder a nuestra necesidad concreta, ¿no? ¿Qué material? Porque es todo inabarcable, ¿no? Hay tanto y con lenguajes de programación que puedes estar hacer de todo. Y puedes hacer de todo. Lo que nos está costando, ¿no? O lo que yo creo que nos cuesta es cómo bajarlo a nuestra necesidad. Centrarlo, ¿no? Como habéis hecho vosotros, ¿no? Contabas, de orientarlo a una necesidad específica.
Pero yo contaba en este proceso, pensaba como cuando empezamos en bibliotecas digitales y empezamos, o sea, gestionábamos nuestra biblioteca digital, la interfaz de usuario, nos preocupábamos por la interfaz, pero luego empezamos a querer saber qué hacían los scripts, los motores de indexación y encontrar esa área de intersección, porque la idea no se trata de querer ser programadores, o sea, no queremos ser programadores, pero queremos encontrar esa área de intersección que nos ayuda a saber de qué estamos hablando unos y otros, ¿no? El programador, el desarrollador y nosotros. Encontrar ese lenguaje común es muy importante para... Ahí es donde se hacen cosas, ahí es donde empezamos a entendernos y a hablar un idioma común. Entonces, esa es importante. Y luego en herramienta de visualización igual, Tableau, explotar todas las posibilidades de herramientas como Tableau. En su día también visualización de ontologías, Protégé, bueno, eso fue nada que, pero todavía yo creo que tiene posibilidades. Sistemas de visualización geográfica, o sea, es importante para, pues eso, casos de uso y aplicación, otros análisis, otra forma de mirar a los datos y en esas estamos. Pero bueno, y en eso además es importantísimo, pues CEDIC puede jugar un papel súper necesario para orientar a demandas concretas de nuestro sector todo ese material inabarcable que hay sobre esto. ¿No? José Luis, te doy paso. Gracias. Vale, yo desde el punto de vista de la formación coincido en lo que habéis comentado un poco, en esa idea de que, bueno, el bibliotecario ya tiene una base, ya el mundo de la biblioteca, antes de que viniera esta revolución de los datos, las bibliotecas ya estaban trabajando con datos de forma masiva. O sea, sus catálogos con millones de registros, pues era posiblemente una de las bases de datos más grandes con las que se manejaba a finales del siglo XX, ¿no? Entonces, y luego, pues, el formato MARC pues, es un ejemplo del lenguaje etiquetado que define los elementos de un registro, ¿no? O sea, que no debe asustarnos, no debe parecernos, al menos desde el punto de vista teórico. O sea, al fin y al cabo, la ciencia de datos no es otra cosa que hacer el trabajo que estaba haciendo un bibliotecario siempre, ¿no? Pero sí que es diferente en el sentido en que las herramientas que debemos tener para procesar esta información y poder dar una respuesta. Y yo pongo dos elementos fundamentales. Uno es la programación, ¿no? Los conocimientos en programación son importantes porque si le puedo criticar a la profesión es que yo he notado por mi experiencia cierto conservadurismo. En el mundo de las bibliotecas algunas veces peca de ser bastante anti el mundo de informática o de tecnología y siempre hay un nicho de bueno, bibliotecario histórico, bibliotecario ratón de biblioteca, esta idea un poco de alguien que está muy ligado al mundo de las humanidades, ¿no? Y quizá eso nos ha hecho perder algunas veces ciertos trenes que han pasado porque no hemos tenido las herramientas para engancharnos, ¿no? Entonces, creo que yo recuerdo, por ejemplo, cuando apareció la web, pues también el diseño y construcción de páginas web, en la creación de servicios de información dentro de la web, pues siempre fue un hándicap el no saber programar en PHP, en otro tipo de lenguajes para desarrollar motores de búsqueda, desarrollar, en definitiva, servicios de información, ¿no? Entonces, y siempre al final acabas necesitando del informático desarrollador, que es el que te tiene que poner ese elemento técnico que tú, digamos, no llega, ¿no? Y eso yo he notado que había una carencia en la formación, al menos yo la sentí en su momento, no sé si eso continúa, pero que creo que es una cuestión muy importante que tenemos que resolver, ¿no? Esa idea de decir, bueno, ya el bibliotecario no es alguien del mundo de las humanidades, no es un experto en literatura ni en arte, sino hay que pensar que un bibliotecario hoy en día es un analista de datos, ¿no? Tiene que ser una persona con muchas capacidades para analizar, procesar y sobre todo, obviamente, eso ya le viene en el paquete, su capacidad de localizar la información. Eso sería, digamos, un eje importante, o sea, desarrollar conocimiento en programación, pero eso no implica tampoco que el bibliotecario se convierta ahora en un programador, sino que tenga esas nociones básicas para trabajar, por ejemplo, pues, como decía Alicia, pues en R,
o Python o algún tipo, o SQL, también fundamental para desarrollar bases de datos, pero esa idea de que tengamos nuestras herramientas que podemos defendernos y que podemos realizar algunos proyectos por sí solos, o al menos cuando necesitamos la ayuda de alguien, saber cómo nos está ayudando. Para saber, bueno, pues si está utilizando tal lenguaje, sé que cómo se está manejando, sé cómo funciona más o menos, ¿no? Para poder intervenir o para buscar mejoras. Entonces, eso es un bloque, digamos, que es fundamental. Y entonces, nociones básicas de cómo, de programación y sobre todo también de cómo funciona, pues yo en el mundo en concreto de esto del scrapping, pues saber cómo funciona la web. Algunas veces el problema es que no sabemos cómo se hace una página web. Entonces, para hacer scrapping tenemos que saber perfectamente qué es el HTML, qué es una hoja de estilo, cómo se meten los datos, cómo funciona Internet, cómo se hacen las peticiones entre páginas, cómo funciona el caché. Ese tipo de nociones es muy importante para saber hacer scrapping. Entonces, algunas veces siento que no hay ese background y a los alumnos les cuesta muchísimo entender ciertas técnicas, ¿no? Eso por un lado. Y luego otro que nadie ha comentado, pero quizás yo por estar en el mundo de la investigación, pues sí que veo que es muy importante también. Y es el mundo de los conocimientos en estadística. O vamos a decir generalmente en análisis de datos, ¿no? O sea, ¿de qué nos vale tener muchos datos si no sabemos extraer información o conocimiento de esos datos, ¿no? Saber si, por ejemplo, cuáles son los valores promedios, saber si hay diferencia entre clases, buscar relaciones entre variables con regresiones o correlaciones, análisis multivariante que es tan frecuente en el ámbito de las ciencias sociales. O sea, vuelvo a decir, no un experto en estadística, pero sí tener las nociones básicas para hacer un análisis, para que no sea simplemente análisis descriptivos que nos den proporciones o nos den promedio, sino análisis, herramientas que nos permitan análisis avanzados para saber cómo, por ejemplo, cómo está funcionando mi biblioteca en comparación a otra, qué características tienen mis usuarios que más usan la biblioteca, qué características tienen las fuentes. Añado también, como habéis comentado en visualización, yo añadiría un punto más también a visualización, es el análisis de redes, por ejemplo, y representarla, no solamente representarla en un gráfico, sino también saber analizarla, saber calcular indicadores de redes para saber qué significan esa configuración, ¿no? Entonces, este tipo de analítica, hombre, pues un poquito también de aprendizaje máquina, ¿no? Pero bueno, también pues tener nociones por lo menos, ¿no? Pero bueno, se trata de eso. Yo siempre digo que el mundo de la ciencia de datos son dos elementos fundamentales que no tenemos que disociar. Uno son los datos en sí, el procesamiento, análisis de los datos, todo eso, y luego es el estadístico, que es el que nos va a traer conocimiento, nos va a decir qué es lo que hay ahí dentro, ¿no? Entonces, eso no puede estar disociado ni separado, tiene que ir junto. Y eso es lo que hace hoy en día que podemos llamar un científico de datos. Es una persona que tiene esas dos habilidades, la gestión de los datos y el análisis. Son fundamentales, no pueden ir separados porque si no ya nos convertimos en, bueno, pues una persona que sabe procesar muy bien los datos, al final se convierte pues, en una persona, un técnico que simplemente facilita datos, ¿no? Pero es importante esa capacidad, digamos, de análisis para extraer datos ya pulidos, conocimiento específico sobre o solucionan algunos problemas que algunas veces los usuarios también no nos los demandan, ¿no? Que puede ser un usuario que diga, bueno, pues no quiero los datos, dime un poco qué hay dentro de los datos, ¿no? Entonces, bueno, esos son, digamos, dos ejes fundamentales que creo que debe desarrollar un científico de datos. Gracias, José Luis. Además, si no puedo estar más de acuerdo que se nos estaba quedando por el camino toda la parte estadística y que, aunque parezca un poco como difícil de ver qué se pueden hacer o cómo nos puede venir bien, yo os cuento que, por ejemplo, nosotros a la hora de, no porque nos lo pidan los usuarios, pero en nuestros procesos internos, cuando estamos limpiando nuestros propios datos, pues utilizamos funciones estadísticas de agrupación como las que tiene OpenRefine, por ejemplo, para ayudarnos a limpiar las autoridades o para ayudarnos muchas veces a etiquetar contenido de manera automática, o utilizamos o estamos empezando a jugar
de nuevo utilizo la palabra jugar, con inteligencias artificiales a las que les pasamos colecciones de imágenes que tenemos que catalogar y que nos arrojan la clasificación automática generalista que te puede dar una inteligencia artificial. Entonces, es verdad que en el mundo de los datos hay muchas cosas que ya sabemos hacer, tenemos mucha experiencia, pero yo creo que en el mundo de la ciencia de datos es verdad que también la oportunidad está en todas esas nuevas metodologías que podemos aplicar a nuestro trabajo. Llegados a este punto, yo creo que abro un poquito el debate a la gente que está aquí con nosotros y a los que estéis online. Podéis hacer las preguntas a través del chat y no sé si alguien tiene alguna pregunta para algunos de los ponentes. Voy mirando también en el chat. Pues yo solamente quería comentar que las bibliotecas universitarias de España ya gestionan los datos en la biblioteca desde hace tiempo, de hecho. O sea, somos los gestores de datos que se generan en la investigación de nuestras universidades. Por lo tanto, conocemos todo esto. El PER, los metadatos, en fin. Nosotros gestionamos los objetos. Lo que pasa es que damos apoyo al resultado final. Nuestros repositorios de datos son esos datos que definitivamente se publican. Lo que es más difícil desde mi punto de vista en las bibliotecas es dar apoyo a toda la mesa de trabajo, al flujo de los datos, desde que el investigador empieza a generar con sus investigaciones esos datos, pues tiene que ir curando y necesita tener disponible, eso un poco en relación con lo de la comunidad, pero en plan infraestructura informática, ¿no? O sea que si yo he generado este objeto en esta fase de mi investigación, ¿dónde lo pongo? ¿Cómo lo describo? Y después paso a otra fase en la que voy a aplicar una visualización o una estadística o un análisis para poder obtener de esos datos conocimiento nuevo, que no podría de otra manera. Pues ese es el apoyo que necesitan y que no sé muy bien si eso lo debería de dar la biblioteca. Me parece que eso lo debería dar la universidad. Pero nosotros en todo ese flujo de trabajo como biblioteca siempre tenemos una función que cumplir. Pero bueno, en cualquier caso, ya gestionamos los datos que se generan en nuestras universidades. Eso lo quería contar. Porque Alicia, vosotros tenéis cuando dice gestionáis los datos, tenéis un repositorio donde los datos terminan depositándose y demás. ¿Sí? Bueno, tenemos el consorcio Madroño. A través del consorcio Madroño. Sí, pero hemos creado una red Dataversis, que es un repositorio de datos finales. Y entonces se trabaja cada uno con su Dataversis. Otras universidades, o el CSIC, por ejemplo, lo deja en su repositorio general, donde pone los artículos o lo que sea, tiene un repositorio digital CSIC y ahí pone los metadatos también. Pero nosotros lo hacemos en un sistema especializado en la gestión de datos. Consorciado, además. Consorciado. Sí, sí. Y respecto a la formación que decís, los bibliotecarios somos, creo yo, uno de los colectivos que más esfuerzo hemos hecho en la formación de las nuevas tecnologías. No sé otros colectivos, pero los bibliotecarios desde que empezaron estas cosas nos hemos ido formando constantemente en las nuevas tecnologías. Pero un científico de datos no es un bibliotecario de datos. Son dos cosas distintas. O sea, un científico de datos tiene que saber tratar con los datos para investigar. Por supuesto, tiene que saber estadística, programación o lo que sea. Pero los bibliotecarios, salvo como dice Elena, tenemos que entenderlo lo más posible, pero no tenemos por qué ejercitar el análisis estadístico ni escribir la programación. Pero los bibliotecarios sí que entendemos a los informáticos, cosa que no sucede casi nunca al revés. O sea, sí. Y el bibliotecario tiene su tarea,
Nosotros gestionamos los datos que podemos gestionar. En este caso, como la digitalización ha generado muchos objetos nuevos, pues los gestionamos en la biblioteca, pero solo los que nosotros tenemos en la producción científica de la universidad. Y a partir de ahí, otra cosa que creo que es importante en la gestión para la investigación científica es que esos datos estén estructurados de manera que sean reutilizables por máquinas en otros entornos y en otras aplicaciones. Y esa es una labor de los bibliotecarios. Absolutamente. Bueno. Leo una pregunta que nos llega por el chat. Daniel Montes dice: muchas gracias por la mesa redonda. Me gustaría saber qué se hace desde el apoyo bibliotecario a la gestión de revistas científicas con respecto a cómo gestionan estas los datos de investigación asociados a los artículos. A lo mejor, Alicia, tienes ahí tú más... Pues no tengo un ejemplo directo o no tengo una experiencia propia, digamos, en eso. Yo creo que las propias revistas, al igual que los propios investigadores, están buscando ese apoyo en gestión de datos, por supuesto. Yo creo que eso de que lo haga la biblioteca o no puede depender de quién sea el editor de esa revista. Si, por ejemplo, la universidad tiene un servicio de publicaciones, pues sí, lo ideal sería que se trabajara en conjunto con la biblioteca para que hubiera unas pautas, como decía antes, de este data stewardship, ¿no? Pero eso ya está solucionado también en las bibliotecas. Está solucionado, sí. Pero ¿sabes? Yo creo que hay una cosa, y es que las bibliotecas universitarias, según mi experiencia, tienen una posición privilegiada, porque son bibliotecas que tienen recursos, son bibliotecas que tienen medios y que tienen personal. Pero hay muchas bibliotecas de centros de investigación, de hospitales, que veo que hay por aquí, que no tienen esos recursos. Entonces son bibliotecas que en muchas ocasiones son unipersonales o con 4 o 5 personas, entonces que no siempre tiene todo el mundo esa estructura. No. Cuando en una universidad, por ejemplo, se ha desarrollado un repositorio desde hace mucho tiempo o en el CSIC, digamos que es fácil entrar y trabajar en ese medio. Pero cuando es una universidad o es un centro de investigación, ¿de acuerdo?, que tiene un bibliotecario que se tiene que dedicar a todo y que sobre todo no tiene la infraestructura, yo por ejemplo siempre recomiendo infraestructuras que ya existen. Sí, pero es que la pregunta de este señor era cómo solucionamos las bibliotecas la relación entre el artículo y los datos, ¿no? Pero me refiero que no es solamente, pero no es solamente desde el punto de vista de lo pongo en un repositorio, etcétera. Entonces hay que ver, por ejemplo, hay bibliotecas que pueden dar el servicio porque tienen, por ejemplo, otra universidad un repositorio. Otras bibliotecas, por ejemplo, pues pueden elegir repositorios temáticos. Hay revistas, por ejemplo, en genómica, en proteómica, que llevan ya décadas poniendo los datos en repositorios que ya existen, temáticos. Por ejemplo, habrá bibliotecas, a eso me refería, que hay bibliotecas que pueden dar ese servicio, otras bibliotecas que no van a poder dar ese servicio porque no tienen recursos. Entonces, al final, el servicio yo creo que es bastante similar desde el punto de vista de licencias, de formatos, de recomendaciones de tipo, a lo que se le puede dar a un investigador. Ya, lo que quiero decir es, si os sirve la experiencia, nosotros publicamos las revistas científicas digitales de la universidad en un software libre. Si un investigador de nuestra universidad nos dice que necesita poner los datos abiertos en su revista o no, en su investigación, pues lo tenemos que poner en el Dataverse. Ahora, la relación entre ese dato y el artículo, como los tenemos en OJS, por ahora no se puede hacer más que en el repositorio de datos se pone la URL del artículo y en la revista se pone la URL de los datos y así lo pueden encontrar. Y si no, lo que hacemos es remitir a los investigadores efectivamente a los repositorios de datos generalistas o temáticos. Era justo lo que, bueno, igual no lo he expresado bien, pero era justo la idea que tenía de que a la hora de asesorar a una revista sería un asesoramiento similar al que se le da al investigador. Entonces, al final depende de los recursos que cada investigación, o sea, que cada institución tenga, pues se puede, por ejemplo, dar un apoyo en temas de todo lo que tiene que ver con
data stewardship o con la gestión de los datos. Es decir, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de poner datos en abierto? Pues qué licencias se van a utilizar, qué formatos se van a utilizar, qué repositorios son susceptibles de ser elegidos, que muchas veces el repositorio institucional igual no es que sea la mejor opción o la primera opción, porque, por ejemplo, eso, como decía, en datos genómicos, proteómicos, la primera opción son los repositorios de esa comunidad temática. Luego, eso no evita que unos datos estén también, por ejemplo, en un repositorio institucional y que estén enlazados. Entonces, yo creo que el apoyo que pueden dar las bibliotecas, evidentemente está ahí, y para mí sería como el mismo apoyo. Es como dar un apoyo de un informe bibliométrico a un investigador o a la gerencia, ¿de acuerdo? O sea, la idea, los conocimientos que hay que tener o los servicios que se pueden dar es un distinto enfoque, son diferentes casos de uso, pero lo que hay detrás es bastante similar, o el conocimiento que hay detrás es bastante similar. No sé, ¿similar a qué? Pues en el sentido de la información que se da, es decir, poner un dataset de una revista o poner en abierto, poner un dataset de una investigación en abierto, el sistema es el mismo, tiene que ir unido, hay que poner identificadores persistentes, a poder ser identificadores persistentes no solamente de objetos, sino también de autores, de instituciones, etc. Y a eso me refiero, es decir, que el conocimiento, la formación de un bibliotecario o de un documentalista a la hora de dar ese apoyo está sentado sobre las mismas bases. Lo que cambia es el caso de uso y cambia el usuario al que vamos a ayudar. Yo llevo años sin estar metido en el mundo de gestión de datos de investigación, pero recuerdo que era un campo de minas bastante complejo, ¿no? Porque había incluso revistas que querían que tú los datos los publicases en sus repositorios específicos, con lo cual cada caso tenía problemáticas diversas. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien quiere...? Quizás hacer énfasis en que estos son los conocimientos que podemos aportar los bibliotecarios. Es toda esta relación que hemos tenido con los editores, que ahora mismo están perdidos, que no saben dónde publicar, que nosotros sabemos cómo negociar con ellos, o intentarlo, con acuerdos transformativos a nivel de suscripciones, pero también de datos, ¿no? Entonces, nuestros usuarios finales no saben dónde publicar y además juegan a negociar con intereses totalmente particulares, ¿no? de las empresas. Ahí estamos nosotros los intermediarios por la trayectoria que llevamos pues, de gestión y trato con estas empresas. Bueno, yo querría decir así un poco, digamos, por mi experiencia... Perdona, José Luis. ¿Sí? ¿Sí me escucháis? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues por contar desde mi punto de vista de investigador, ¿no? El problema muchas veces está en que es cierto que la revista te puede demandar, o bien la revista te demanda, o tú voluntariamente quieres hacer públicos los datos, que eso es una cuestión diferente. Entonces, cuando esa situación se produce, es cierto que la institución donde estás trabajando o bien te provee de unos medios, como son a través de un repositorio, o bien dispone de repositorios genéricos, que se pueden utilizar, hay varios en Internet y sobre todo temáticos especializados. Entonces, en cierto modo, la función de la biblioteca en este aspecto es la de, digamos, asesorar al investigador, no tanto asesorar, sino de facilitarle los medios para que pueda depositar los datos en abierto. Simplemente tiene que ser esa, digamos, la función primordial, esa es la que necesita el investigador respecto a estos temas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también comentar un poco que, bueno, aquí lo que estamos comentando un poco es que la figura de bibliotecario deje de ser pasiva, deje de ser un ente que se dedica a almacenar no sé, y ordenar y organizar esa información, sino que es fundamental que toda esa información salga fuera. O sea, no creo que una biblioteca universitaria sus funciones sean la de almacenar documentos en un depósito si no tienen acceso. O sea, su función primordial es ofrecer toda la información que está produciendo la institución. Entonces, de lo que estamos aquí hablando sobre todo es que las bibliotecas tienen que ofrecer sus instrumentos para ofrecer toda la información que está generando la institución y ir un paso más. O
O sea, no solamente ser un simplemente distribuidor, sino que tenga capacidades para analizar y comprender qué información, porque como, bueno, yo por lo menos en las bibliotecas en las que yo he trabajado o las de mi institución, cada vez más estas bibliotecas tienen un papel de asesor a la toma de decisiones de estas organizaciones que te están pidiendo datos, pero no solamente datos, te están pidiendo análisis, te están diciendo qué está sucediendo en su institución. En la medida en que, por ejemplo, en temas de publicaciones, ¿no? Entonces, el tema de bibliometría, no te piden un listado de las publicaciones, te están pidiendo un análisis de las publicaciones. Y para hacer eso hay que tener conocimientos tanto de estadística y tanto de programación en algunos casos para recabar esos datos y procesarlos. Entonces, no creo que sea una cuestión que sea ajena, sino que es fundamental y que se tiene que desarrollar mucho más de lo que hoy en día está. Al menos ese es mi punto de vista, tanto como con mi experiencia de bibliotecario como mi experiencia como usuario de biblioteca, desde el punto de vista de investigación, ¿no? Entonces, yo son unas cosas que creo que son fundamentales y es importante desarrollarlas. No podemos dejar esto en manos de, o pensar, no, es que el bibliotecario no se tiene que dedicar a esto. No, es todo lo contrario. El bibliotecario tiene que tener una faceta muchísimo más flexible, más abierta y saber adaptarse al medio donde está. Obviamente, un bibliotecario universitario tendrá más requerimientos de este tipo que un bibliotecario del ámbito de la biblioteca pública, ¿no? Pero aún así son capacidades que puede desarrollar que puede aumentar muchísimo el servicio que ofrecen a sus usuarios, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión importante. Gracias, José Luis. Bueno, yo en realidad no veo el sector bibliotecario al bibliotecario como un ente pasivo. No sé, a mí me cuesta ubicarlo en ese rol. Yo creo que siempre ha sido un agente muy activo, no solo guardando colecciones, sino también peleando por dar acceso, adaptarse, difundirlo. Y por eso también estamos hoy aquí, ¿no? Por entender esas nuevas formas de trabajo con nuestras colecciones, con nuestros datos y seguir adaptándonos. Yo creo que somos un sector, o yo nos veo así, no sé, los bibliotecarios en la sala. Pero sí, yo creo que nos hemos, y yo qué sé, desde los años 80, no sé, me puedo ir a la automatización, pero no sé, a mí no puedo no objetar a esa idea del bibliotecario como un ente pasivo que se dedica a guardar y a ordenar. O sea, me cuesta un poco verlo. Yo entiendo el argumento de José Luis, pero no me gustaría que acabase con esa idea. Claro, me da un poco de pena. ¿No? Bueno, vamos, a ver, lo que quería decir un poco es precisamente... ¡Ay! Perdón. Lo que quería enfatizar es precisamente esa idea, ¿no? Que no sea una idea de que el bibliotecario es pasivo, que se dedique únicamente a ser intermediario en la información, sino que efectivamente yo creo que el bibliotecario tiene un papel muy activo en la gestión de la información y que tiene que tener un papel, y esto no es recomendable lo que quiero decir, sino que debe ser parte activa de un bibliotecario que sea analista también, que tenga una capacidad de comprender la información que está ofreciendo y que sepa analizarla, ¿no? Entonces, esto es un perfil que digamos que tenemos que enfatizar. En ningún momento estoy diciendo yo que los bibliotecarios sean así, sino que no podemos entenderlo de otra forma. No tenemos que entender que el bibliotecario simplemente está ceñido a unas funciones que le limitan la institución y no va más, ¿no? Sino que todo lo contrario, ¿no? Y de hecho, cuando esto ha sucedido es cuando los avances se han producido, ¿no? Cuando el bibliotecario tiene un papel activo y se reconoce como un elemento clave en el sistema, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, se producen grandes avances. Lo que vengo un poco que no suceda lo contrario, que no pensemos que, bueno, que mis funciones son estas, que esto es lo que tengo que hacer, una visión un poco tradicional y no pensar que los retos que nos vienen del futuro es un profesional muchísimo más dinámico y activo en este tipo de temas, ¿no? Es simplemente eso. Te perdonamos, José Luis. Sí.
Yo solo comentar antes de pasar a la compañera que tenía una pregunta y yo creo que con eso ya vamos a cerrar, pero solo comentar que cuando es interesante porque los americanos que para este tipo de cosas suelen ser bastante peculiares, cuando aquí hicieron un informe en los años 80 antes de montar la Biblioteca de Ciencias Sociales que había y que después se fue a la Carlos III, la bibliotecaria que venía de MIT decía que los bibliotecarios de esa biblioteca de ciencias sociales tenían que ser very aggressive and assertive, o sea, tenían que ser agresivos y asertivos. O sea que con eso te digo todo un poquito también de esas distintas también capacidades y formas de entender la profesión que son distintas. Buenos días. Nada, solo eso, dar la enhorabuena por la iniciativa. Como se ha demostrado, realmente hace falta que profesionales de las universidades, pertenecemos a José Madroño, y lo tenemos resuelto, pero si podéis llenar el hueco que se detecta, pues lo agradecemos porque en mi currículum hay muchos cursos de ASEDIC, seguro que todos los presentes tienen aquí sellos ASEDIC en la formación y bueno, pues nada, ¿no? Y contad con nosotros. En Revión hay un grupo de acceso abierto, un grupo de repositorios. Yo sigo muy de cerca también todo lo que hace COA, que es la Confederación de Acceso Abierto de Repositorios. Y bueno, pues seguimos colaborando. Bueno, pues yo creo que lo voy a cerrar aquí. Muchas gracias a los ponentes. Muchas gracias a Seri por la ayuda y muchas gracias a todos los que estáis aquí, los que estáis en digital.